Estamos con el historiador Gelas Fuentes. Dentro de las preguntas, quiero empezar preguntando para ti cuando alguien te dice quién es Gelas Fuentes. Soy una persona común y corriente, con sus cualidades, con sus características, con sus sueños, con sus anhelos, con sus deseos. Y por otra parte, soy una persona que se ha dedicado al tema de la historia, de la investigación, de la literatura, del arte. Creo que he incursionado en cada cosita del mundo académico, del mundo cultural, del mundo artístico. Creo que solo me faltaría ser músico. Y con eso completamos la visión del todólogo, que está metido siempre en varias cosas y apunta en varias direcciones. Eso creo que surge también por mi visión interdisciplinaria, porque la he tenido desde muy pequeño, ¿no? Desde chiquito era un personaje que jugaba a ser profesor, a enseñar. Hoy soy docente. Era un muchacho que le gustaba escribir libros a máquina de escribir en ese tiempo, y hacía mis libritos de corte escolar, tipo textos escolares para completar, para rellenar, con preguntas, con actividades, cuestionarios y textos que se incorporaban, y que los reunía de varios otros libros y terminaba en un trabajo de carácter monográfico, el cual empleaba para jugar a ser profesor con mis primos menores. Entonces ahí está, digamos, el aspecto de la docencia. También está el aspecto literario, que lo encuentro en la época o en mi etapa de la secundaria, y gracias a unos versos que mi madre habría escrito, y yo quise pues escribir como ella, y dije, ¿cómo le salen esos versos tan extraordinarios? Todo rimaba, todo era bonito, y estaba dedicado a los sentimientos, a las emociones, a los paisajes, y yo también quería hacer lo mismo. Y luego surge la parte investigativa, ¿no? El hecho de andar interpretando los hechos históricos, los acontecimientos, el afán de estar buscando, digamos, en la memoria aspectos importantes de nuestra localidad. Entonces creo que soy una persona que se concentra mucho en este tema de la memoria. O sea, Elar, tanto como el personaje y como la persona, se concentra en el tema de la memoria, en el tema de la necesidad de recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? La pregunta viene a profundidad, o sea, ¿por qué estudiar historia en un siglo en que la gente no lee mucho, no sabemos mucha historia, arequipeña menos, y nacional por ahí vamos? Los textos escolares dentro del currículo nacional o del tema de educación no cuentan toda la historia como debe ser así. ¿Por qué escogiste estudiar historia en un tiempo de que más o menos vas en contracorriente con lo que se quiere hoy en día dentro de las profesiones o las vocaciones, si queremos decirlo así? Bueno, yo había postulado a medicina en alguna ocasión, a derecho y luego a historia. Mis padres siempre encontraron en mí precisamente esa visión interdisciplinaria, que la proyectaba o la plasmaba en los juegos, en los entretenimientos en casa. Me gustaba mucho el tema de la arquitectura, y cuando toca plantear qué carrera vamos a seguir, qué carrera va a orientar nuestro espíritu profesional en adelante, hemos decidido pues que en efecto podía ser la historia, porque había un tanto de ese respeto a la memoria, y porque mis padres son historiadores ambos, y porque había convivido entre libros, había convivido en esa necesidad de la investigación, había convivido, digamos, con la historicidad en general, con los procesos históricos, observando a mi padre todo el tiempo fichar, hablar de acontecimientos, a mi madre también investigar. Entonces eso iba orientando, digamos, al historiador, pero también al escritor, porque por ahí surgía la vena literaria. La gran pregunta, ¿y por qué Elar no termina estudiando literatura? Y es que yo sentía me sentía solitario en el medio de la literatura, pese a que tengo un referente importantísimo como es mi tío abuelo Pedro Luis González Pastor. Pese a esa figura dentro de mi familia, me sentía solo, y un tanto en esa época dependía, ¿no?, de mis papás de manera emotiva, y lo que me lleva a creer que en historia
digamos, voy a tener mayor seguridad profesional, ya que mis papás son historiadores y me van a poder apoyar. Entonces, en ese sentido yo dije, voy a postular historia. Ya desde los 14 años también había escrito un texto que titulaba Directores del Colegio de la Independencia Americana, y que hablaba desde 1827 hasta 1950, que es el tiempo, digamos, de cambio en la gestión histórica, no sé, en la gestión institucional del Colegio de la Independencia Americana. Entonces, como había escrito un libro, me gustaba la literatura, mis papás eran historiadores, bueno, era muy lógico que fuera a postular a historia como parte de mi profesión, y que es la única carrera que he estudiado también, ¿no? Completa. ¿Cuál es el sueño de Ela para Arequipa? O sea, ¿qué se imagina Ela de aquí a un tiempo? ¿Cómo le gustaría vivir en una Arequipa? A mí me gustaría una Arequipa que valore los espacios culturales, los escenarios culturales que hay, y a escritores que estén a la altura de los mismos, porque yo no concibo, digamos, una Arequipa con esa estampa tradicional si es que no tiene de pronto o no le da lugar a todos los escenarios culturales, impulsando a sus escritores, impulsando a sus artistas, impulsando a sus historiadores, a sus periodistas, a sus poetas, a sus músicos. Creo que Arequipa merece esa estampa cultural que desde antes ha estado presente, o sea, no es una cosa, digamos, improvisada, sino más bien es una caracterización que nos lleva a inicios del siglo XX al siglo XIX. O sea, de entre el siglo XIX y el siglo XX se va, digamos, consolidando esa estampa cultural en la vida histórica de Arequipa, ¿no? Habían participaciones, las ferias de arte y poesía de los años 60 eran preciosas, no porque los haya vivido, no alcanzaría la edad, pero sí los he leído. Y era, digamos, una estampa cultural muy afirmada, con mucha proyección, cosa que se ha ido dejando con el tiempo. Y además había bastante solidaridad entre los intelectuales, había comunicación, había un vínculo, cosa que se está perdiendo. En Arequipa actualmente, por ejemplo, hace un momento estábamos conversando con un poeta y hablábamos precisamente de la falta de amistad entre los intelectuales, ¿no?, actuales, entre los poetas actuales, entre los artistas locales, que antes sí se había caracterizado y que antes permitió hacer tremendos trabajos importantes, de gran talla, y proyectos importantes, ¿no? Las ferias culturales eran un éxito total, un éxito rotundo, porque participaban todos, y participaban sin egoísmo, sin envidias. Creo que esa es la Arequipa que merecemos, por lo menos los escritores, por lo menos los autores locales, y merecemos también que se revalore nuestra producción, que las municipalidades, que las instituciones públicas y privadas se encuentren dinamizando el espíritu cultural. No puede ser posible que las instituciones, las empresas, estén más pendientes, digamos, de actividades fugaces como los reinados, y no le den el escenario, el espacio a los temas culturales, sino los mantengan siempre al margen, ¿no? La pregunta es de que, ¿cómo ves a la juventud arequipeña de hoy en día? Esa juventud que no lee, esa juventud que lo dicen las estadísticas, hay mayor embarazo adolescente a lo que son chicas entre 12 y 18 años. O sea, hay una situación preocupante, donde la cultura se está dejando de lado. Si seguimos en esta visión de Arequipa que Ela Fuentes quiere, ¿cómo lo ves tú, la juventud arequipeña hoy en día? Yo siempre miro con esperanza, porque eso es lo que debe caracterizar a un escritor, y más de estos tiempos, ¿no? Y sí he visto, digamos, una juventud bastante consciente de la necesidad de espacios culturales. Sí creo que la juventud ha comenzado en estos últimos años a preocuparse más por la lectura. Lo digo porque tengo unas conversaciones con mis estudiantes y ellos me cuentan, por ejemplo, los libros que están leyendo, me cuentan las actividades culturales a las que asisten. Quizás a los adultos nos falta un poquito más impulsar eso, ¿no? Porque sería excelente, por ejemplo, que observáramos a los papás llevando a sus hijos, como lo hacía el mío conmigo, a los recitales de música, a las exposiciones artísticas o a las muestras artísticas, a las presentaciones de libros. Yo recuerdo mucho a un estudiante
que me acompañaba a varias presentaciones de libros y muchos descreían de él, o sea, dentro del colegio descreían de él porque incluso lo habían cambiado de diferentes colegios por una serie de problemas y yo encuentro en él, digamos, ese espacio de esperanza en la cultura, ¿no? Porque de una manera muy disimulada me iba acompañando a las presentaciones de libros que teníamos, a las ferias de libros, y había tenido una conexión con eso, y había escrito un artículo que salió publicado en el diario El Pueblo. Tengo otro estudiante que escribe poesía, que también ha publicado en revistas, por ahí otros estudiantes que son excelentes declamadores, excelentes actores incluso. Entonces, yo creo que hay mucha esperanza en el tema cultural, solo nos falta darle el espacio que merece, el presupuesto que merece a partir de los ministerios de cultura, del gobierno, también el espacio que merece a través de las editoriales y de las instituciones públicas. Es necesario que las municipalidades comiencen a publicar libros, y no solo libros de gente reconocida, sino también le den espacio a aquellos escritores nobles, aquellos escritores que recién se están conociendo, dando a conocer, también de los medios de prensa. O sea, no es posible que un periódico brinde pues un espacio de 2 líneas o de 4 líneas, exagerando, para contarnos la presentación de un libro, y sí, le brinde una página entera a la calata que está trampeando con tal futbolista. O sea, es necesario que demos también un espacio reconocido, un espacio saludable a las noticias culturales, a la gestión cultural. También creo que dentro de toda esta esperanza y este dinamismo, vale resaltar el impulso que tienen algunas municipalidades. No voy a desmerecer, o sea, no voy a generalizar diciendo de que nadie hace nada. Sí se está trabajando, en algunos casos es un saludo a la bandera, pero en otros sí se está llevando a cabo, por ejemplo, la Meta 6. La Meta 6 que se está colocando en distintas municipalidades a nivel nacional está logrando frutos bastante interesantes. Ojalá que no solo se quede en el diálogo entre escritores y gente entendida en la gestión cultural, sino trascienda a planes y actividades tangibles donde se pueda realmente ponderar la participación de la juventud y de los niños. Hay muchos escritores interesados. Hace poco se ha realizado en Miraflores una feria de libro, y ahí ha participado, gracias a la gestión de la señora poeta y declamadora Miriam Zavala. Entonces, ella ha impulsado todo un movimiento cultural en Miraflores que es digno de aplaudir, gracias también a la municipalidad que ha apoyado. Entonces, cuando hay gente interesada, cuando hay escritores intelectuales y gestores culturales y apoyo institucional de las municipalidades y de las empresas y de todas las instituciones habidas y por haber, creo que podemos hablar de una verdadera estampa cultural en Arequipa, de un verdadero espacio cultural en Arequipa y en todo el Perú, que es tan necesario, ¿no? Creo que la juventud, si nota que sus principales referentes están trabajando, ellos también van a continuar con los mismos anhelos, con la misma esperanza, ¿no? Pero si nota que nos estamos quedando, vamos a tener serios problemas, sobre todo en el tema del cultural, ¿no? Para ir cerrando ya la entrevista, ¿por qué Kelar decide enseñar y no se dedica a escribir? Porque yo sé que lo partes a la mitad, o sea, escribes y enseñas, pero ¿por qué tomaste la decisión de enseñar? Bueno, la enseñanza es bastante el tema de la vocación, ¿no? Lo he hecho desde que era pequeño. Siendo niño enseñaba a otros niños. Entonces, me gusta, me encanta, es algo que sé hacer, al igual que el tema de la escritura. O sea, son dos cosas que han surgido de manera paralela y que fíjate que hasta la actualidad lo he llevado así, ¿no? He llevado la docencia y la escritura casi permanentemente, ¿no? A veces tengo que dejar por un tiempo una cosa para dedicarme a la docencia, tengo que dejar a veces de escribir o de investigar, pero no quiere decir que la abandone. Antes publicaba, por ejemplo, artículos semanales. Siempre había el artículo semanal en el diario El Pueblo o en el semanario Énfasis, o estábamos también con el artículo mensual en las revistas Somos Uchumayo o Somos Yarabamba. Y
Y ahora más bien hemos tenido que dar mayor espacio al tema pedagógico precisamente por las nuevas metodologías que exigen que nos concentremos en ella, que exigen que tengamos mayor preocupación y atención. Y a veces el tiempo pues nos es ingrato para dedicarnos también entero a la escritura. Pero no quiere decir que le he abandonado. En este momento me encuentro revisando algunas obras. Próximamente va a salir un libro en homenaje a mi papá que se titula Arequipa Fundamental, Elar Fuentes Rueda. También vamos a publicar un texto sobre los monumentos bustos en Arequipa, Tiempo y Memoria, hablando de memoria, y también vamos a sacar el texto, una segunda edición corregida, aumentada, de escritoras, maestras y artistas, 169 años de vida cultural en Arequipa, y donde recogemos cerca de 400 biografías de mujeres arequipeñas y radicadas en Arequipa que le han dado espíritu femenino a los escenarios culturales en nuestra Arequipa desde el siglo XIX hasta la actualidad. O sea, es interesante continuar avanzando. Sigo con la misma intencionalidad, con la misma esperanza. Dentro de unos meses tenemos la publicación de un texto que lo he titulado Gol Rojinegro, y que habla sobre la historia del Club Melgar y del deporte en Arequipa y del fútbol en específico, ¿no? Cómo se inserta el fútbol en las agendas de nuestros ciudadanos mistianos. Entonces siempre estamos en eso, siempre estamos en el trabajo. Hay amigos, amigas que nos llaman, se comunican con nosotros para que los apoyemos en sus investigaciones históricas de diferentes temas, tanto en la literatura, la fotografía, el arte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que continuamos en ese afán. Continúo también con mi pasión periodística. Me interesa mucho el tema del periodismo, el tema de la entrevista, ¿no? Porque así como hoy estoy siendo entrevistado, también hay otras ocasiones en las que me toca ser el entrevistador y visitar a varios personajes. Tengo bonitos recuerdos con Juan Acevedo, a quien no dejo de saludar, a Renato Cisneros, a Ricardo Terrones, a Patricia Roberts, Gloria Mendoza Borda, bueno, entre otros personajes, Catherine Medina Rondón, Paco Goizueta, a quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Ahora está también saliendo lo de Jaime Talavera Valdés, que hace algo precioso con la música en Arequipa, música arequipeña tradicional, convertida en un tono moderno como es el metal, el rock, y que se inserta ahora en estos espacios, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la memoria y el descubrimiento, y de alguna manera lo seguimos haciendo, y cada una de estas historias las comento en clase. Siempre están presentes en mi dictado de clase. De alguna manera busco el nexo para poder hablar de las historias de estos personajes y para poder hablar de la esperanza que cada uno de ellos ha forjado para lograr una comunidad cultural bastante, no sé, hecha, ¿no? Bastante proyectada en nuestros medios y en todos los círculos de nuestra sociedad. Maestro, sí, ha sido maestro. Ya para ir acabando, son preguntas ping-pong, digamos. Yo te digo un nombre o una fecha y tú me dices una palabra. Bueno, voy a terminar asustado. A ver. Empezamos. PPK. Un soñador. Fujimori. Un sinvergüenza. Keiko. Una mujer improvisada. La Iglesia Católica. Reinsertada a la agenda actual. Historia. La memoria. Humala. Odebrecht. 2018. Más publicaciones. Elar Fuentes. Un soñador también. Un mensaje para aquellos chicos que te pueden estar viendo y que de repente nos están conociendo recién ahora, y para que los motivemos a escoger bien, ¿cuál sería la esperanza de hoy día en Arequipa? Suele ser la pregunta que siempre le hago a todos mis entrevistados, y hoy me toca responderla. Bueno, invitarlos a que continúen trabajando en cada una de las ramas que se desempeñan. Si es el deporte, que sigan jugando la pelota. Si es la música, que sigan tocando la guitarra. Si es la escritura, que sigan escribiendo con esa pasión que los caracteriza día a día. Si es la pintura, que sigan pintando, que pinten día a día, que no paren.
y que también se formen con esa visión disciplinaria. Es necesario ser constante y la constancia es disciplina. Entonces que continúen adelante en cada uno de sus proyectos y que continúen con esa esperanza de que nuestra sociedad va a ser mejor.